Bueno, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de cuándo ustedes nos estén viendo. Bienvenidos a esta nueva masterclass en donde vamos a hablar temas de formalización, aspectos legales, todo con el propósito de que entendamos lo que significa la formalización y lo que significan pues, los diferentes elementos que esto tiene. ¿Cuál es nuestro objetivo de esta masterclass del día de hoy? Es entregarles a ustedes no solo la claridad, digamos, de lo que significa la formalización, sino eventualmente una ruta que les permita a ustedes tomar decisiones en torno a qué procesos llevar a cabo en qué momentos. Entendiendo la diversidad de proyectos, la naturaleza de los proyectos y el impacto que la formalización puede tener en ellos, creamos precisamente esta sesión. Esta sesión está acompañada de un entregable em, en donde ustedes van a tener que desarrollar algunos elementos propios de la formalización y que hacia el final de la sesión los vamos a estar viendo. ¿Listo? Entonces, ese es el objetivo. El objetivo es que entendamos lo que significa la formalización, no solo en términos de conceptos, sino lo que significa y las implicaciones que tiene para los emprendimientos de cada uno de ustedes. En ese sentido, cuando hablamos de formalización, tiende a relacionarse la formalización muchas veces con elementos o que son, digamos que comúnmente asociados a temas negativos o que por otro lado pueden llegar a ser malentendidos, porque muchas veces se entiende que la formalización es crear la empresa ante unos entes como las cámaras de comercio, cuando en realidad no es así. La formalización tiene unas implicaciones de carácter legal, por supuesto, que es la creación de esas personas jurídicas, pero asimismo, la formalización tiene es mucho más amplia que el simple entre comillas, hecho de tener una empresa creada bajo una institución o las instituciones de cámaras de comercio. Y por eso, digamos que arrancamos desde acá, y es diciéndoles a ustedes que la formalización no es un estado binario, la formalización no es si está o no formalizado, sino precisamente es un proceso en donde ustedes en ese proceso van a revisar que dependiendo de la etapa en la que ustedes estén, que eventualmente les toca asumir en este momento, cuáles son las mejores decisiones que pueden tomar en temas de formalización y eventualmente entender qué debo hacer ya, qué puede esperar, qué es prioritario y sobre todo qué es estratégico para para el negocio pues de cada uno de ustedes. Entonces, dicho esto y entendiendo entonces que la formalización no es binaria y que precisamente es un proceso, pues entendamos cuáles son esos momentos del proceso. Hablar que la formalización es un proceso, estamos hablando que es un proceso compuesto de tres pasos grandes, que por supuesto cada uno tiene sus particularidades. Y hay algo importante y es que uno no necesariamente depende del otro. Es decir, yo puedo hacer una formalización de procesos sin hacer una formalización de entrada, o la formalización de entrada no es un requisito habilitante ni para la formalidad de insumos ni para la formalidad de procesos, sino en la gran mayoría de oportunidades son procesos completamente independientes que por eso las empresas toman decisiones en qué hace ahora, qué hace en un futuro, precisamente entendiendo la naturaleza del negocio. Entonces estamos hablando de tres momentos. La formalización de entrada, que es la creación de la empresa como una figura jurídica, como una sociedad comercial. La formalización de insumos relacionada con cómo yo estandarizo ciertos procesos propios de las áreas estratégicas del negocio a la luz de unos procedimientos legales, laborales y comerciales de las compañías o de las empresas, pues en general los emprendimientos. Y el tercero, la formalización de procesos, que ya está muy relacionado con la actividad comercial central de cada uno de los emprendimientos pues, que están desarrollando. Entonces,
Eh, Aquí digamos que hacemos la primera salvedad y la primera salvedad es cuando nosotros comenzamos a hablar, o mejor, cuando típicamente las personas comienzan a hablar de formalización, las personas tienden a confundir o a creer, mejor, no a confundir, sino a creer que la creación de empresas, es decir, la constitución de de la empresa, la creación de la empresa como tal, como una figura jurídica, es formalización, cuando lo más importante aquí es entender que la formalización, claro, que la Constitución hace parte de la formalización, pero nomás es un proceso muy pequeño de lo que significa la formalización en sí de una actividad comercial, de una actividad productiva, de un emprendimiento y bueno, de una empresa. Entonces, el objetivo un poco de la sesión de hoy es comenzar a ver cuáles, o sea, las particularidades de cada uno de estos tres momentos grandes y ver algunos procesos clave que se pueden hacer en línea y que ustedes pueden revisar en línea. ¿Listo? Dicho esto, hay unos beneficios. Los beneficios de la formalización están asociados típicamente a que, pues por supuesto, digamos que a nivel estatal y para incluso para cualquier sociedad, para cualquier economía, para cualquier país, el hecho de tener unas empresas que estén eh, creadas bajo una legislación, creadas bajo una Cámara de Comercio, tiene unas implicaciones a nivel tributario, a nivel de creación de riqueza, a nivel de generación de empleo, etcétera. Entonces, por supuesto, digamos que hay unos beneficios asociados a tener una empresa creada, digamos, con todas las normas que ya lo vamos a ver. Uno de esos beneficios es el acceso a créditos dirigido a pymes. Hay mucha, bueno, no mucha, pero sí hay una oferta muy interesante en torno a a créditos dirigidos a micro y pequeña empresa, bueno, pequeña y mediana empresa en realidad. Y a esos beneficios pues solo pueden acceder literal empresas. Es decir, yo como persona natural puedo desarrollar una actividad comercial si la Constitución en el en el artículo, perdón, 333 dice que digamos que aquí hay una libertad de desarrollar actividades comerciales, etcétera. Pero hay ciertos instrumentos de financiación, por ejemplo, ciertos créditos que solo están dirigidos a empresas, no a personas. Y usted como persona puede estar generando ingresos asociados a su actividad comercial por, qué sé yo, 200 millones de pesos. Pero si el instrumento le dice, usted tiene que ser una empresa, usted puede pararse en las pestañas y no puede acceder a ese beneficio. Punto número dos, el acceso a inversión. Y cuando hablamos de inversión, estamos hablando de capital. Estamos hablando de inversionistas, personas o fondos de inversión que inyectan capital a una empresa y que en contraprestación a esa inversión les entregan acciones o les entregan unos rendimientos sobre unas utilidades, pues unos intereses sobre eso, sobre esas inversiones. ¿Por qué una persona que desarrolla una actividad comercial, digamos yo como Sebastián, no no podría recibir inversión? Es muy sencilla la respuesta y es que si un inversionista me contacta a mí para invertirme a mí a cambio de acciones, yo no tengo acciones, es decir, soy yo como persona natural, entonces de ahí para adelante se queda absolutamente todo el proceso de inversión. Posibilidad de capitalización de la empresa, es decir, vas a tener nuevos socios a cambio de capital y eso es en muchas oportunidades es muy bueno. Hay unos beneficios dispuestos por la ley, por ejemplo, a nivel de generación de empleo, de acceso a licitaciones, que es súper importante y que solo pueden acceder empresas. ¿Listo? Entonces, claro, este es un proceso súper importante, este es un proceso estratégico, pero que hay que saber en qué momento hacerlo y cómo hacerlo. Entonces comenzamos con la formalización de entrada. Aquí me voy a volver dos diapositivas. Acuérdense que estamos hablando de tres procesos grandes: formalización de entrada, formalización de insumos y formalización de procesos. Y en cada uno de esos momentos hay unos, llamémoslos ahí, microprocesos o micropasos que me ayudan a mí a qué, a cumplir como con esa gran formalidad. Es decir, la formalidad de entrada está compuesta de diferentes cosas, la formalidad de insumos de diferentes cosas y la de procesos de diferentes cosas. Vamos a arrancar por la entrada. La formalización de entrada es la que comúnmente se conoce como constitución empresarial. Y la constitución empresarial es yo cómo creo una figura jurídica
sociedad comercial, ¿m? ante la ley. ¿Quiénes son los entes avalados por la ley para eh, crear empresas? Pues digamos que pueden dar la autorización de alguna manera, por decirlo de alguna forma, para crear empresas, son las cámaras de comercio. Es decir, si usted va a crear una empresa, el trámite comienza en la Cámara de Comercio y termina en la Cámara de Comercio. Siempre. No hay de otra. No busquen otro lado. ¿Listo? Entonces, básicamente, la formalización de entrada tiene, claro, hay varios actores involucrados, pero principalmente estos tres actores. Las cámaras de comercio, independientemente de donde usted esté, siempre la recomendación es inscribirse en la Cámara de Comercio según el territorio en donde usted se ubique, porque las cámaras desarrollan programas específicos para los territorios de formación, de fortalecimiento, de inversión. Entonces es bien importante que usted ubique si está, por ejemplo, en Bogotá o cerca a Bogotá, en Cundinamarca, pues la Cámara de Comercio de Bogotá. En el Valle tiene su Cámara de Comercio de Barranquilla, Cámara de Comercio del Casanare, bueno, etcétera. Entonces siempre relacionarse con la Cámara de Comercio de su territorio. Los bancos, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Esos son las principales tres entidades con las cuales yo me tengo que relacionar en la formalización de entrada. ¿Qué debo hacer con cada una? Lo primero, Cámara de Comercio. ¿M? Los trámites en Cámara de Comercio se han convertido en unos trámites a lo largo del tiempo que son mucho más sencillos. Digamos que aquí hay que ser muy justo. Y básicamente Colombia hasta hace unos años, Colombia ha mejorado mucho en términos de el tiempo que una persona se demora o que a una persona le toma crear su empresa. ¿Listo? Em, en Colombia usted puede tener su empresa creada en un día. Estamos en el mismo nivel de ecosistemas de emprendimiento a nivel mundial de Chile, de los Estados Unidos, bueno, de varias ciudades de los Estados Unidos. Entonces, es un proceso que realmente de todos los que les voy a describir, es quizá de los procesos más sencillos de hacer, pero que por supuesto hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta, ya vamos a repasar uno por uno, perdón, los estatutos, el tipo de sociedad, la razón social, el código CIU, que es un código de actividad comercial, es decir, a que es un código de clasificación internacional de actividad comercial, y los socios. ¿Listo? Comenzamos por los estatutos. ¿Qué son los estatutos? Los estatutos es un documento en el cual se consignan las reglas de juego de la sociedad comercial, o sea, de la empresa. ¿Listo? ¿Qué tipo de información encontramos en los estatutos? Perdón, aquí me vuelvo un momentico. El nombre de la sociedad comercial, el nombre de los socios, el lugar de residencia de cada uno de los socios, pero también el domicilio de operación de la sociedad comercial, ¿m? El capital que se suscribe, ya vamos a hablar un poquito de eso frente a la Cámara de Comercio, pero en términos muy generales es un documento que contiene las reglas de juego y dice: Sebastián es el representante legal, tiene tanto por ciento de acciones y eso equivale a tanto por ciento de capital. Su socio o socia tiene el otro 50% o tiene 20% a tantas acciones, etcétera. El representante legal es este personaje, las reglas de juego son estas, estas y estas. Es un documento, digamos, que es bastante, por supuesto, hay que asesorarse de personas. Las cámaras de comercio típicamente tienen asesores que están apoyando, digamos, este tipo de proceso. Mm, y hay que asesorarse, pero en términos generales es un documento en donde se establecen cuáles son las reglas de juego. ¿Listo? Y las cámaras de comercio ya tienen proformas de estos documentos en donde uno simplemente como que digita la información. ¿Qué debo tener en cuenta? Debo tener en cuenta que en Colombia existen diferentes tipos de sociedades comerciales. ¿M? Aquí me voy a volver un momentico, y hay dos tipos de personas en Colombia.
las personas naturales y las personas jurídicas. Las personas jurídicas están consignadas en el Código de Comercio y las personas naturales en el Código Civil. Las dos tienen la posibilidad de desarrollar y de comercializar productos o servicios. Es decir, una persona natural soy yo, Sebastián, y una persona jurídica es la empresa que yo voy a crear. ¿M? Al momento de yo ir a la Cámara de Comercio, yo le estoy diciendo a la Cámara de Comercio, quiero crear mi empresa. Es decir, voy a crear una persona jurídica. ¿M? Y al crear la persona jurídica, tengo que tomar una decisión. Acuérdense que el emprendimiento es tomar decisiones. Y la primera decisión que necesito tomar yo es qué tipo de sociedad voy a crear yo, ¿sí? Es decir, qué tipo de figura jurídica, de todas las que están aquí en la diapositiva, voy a desarrollar. ¿M? Y aquí digamos que yo les voy a ser muy honestos. Hay sociedades, personas jurídicas con fines de lucro, es decir, sociedades comerciales, y hay entidades sin ánimo de lucro. ¿M? Todas estas, las cinco iniciales, son sociedades comerciales, es decir, con fin de lucro. Y las ESALes son las entidades sin ánimo de lucro. Para todas se necesitan estatutos, pero claramente para cada una tiene sus particularidades. Pero aquí solo voy a hacer énfasis en dos de ellas, perdón. Primero, en Colombia, si bien existen todas estas posibilidades de creación de una persona jurídica, hacia el año 2008 la legislación abrió una puerta precisamente para promover la creación de empresas, porque antes de esto, la creación de empresas era un procedimiento realmente complejo. Mm, Era un procedimiento que tomaba tiempo, era un procedimiento que vinculaba de manera bastante estrecha a los socios con su sociedad. Realmente era muy complejo crear una empresa en Colombia hasta ese momento. Y por eso, en ese momento, crearon esta que ustedes ven acá, les voy a señalar, que es la Sociedad por Acciones Simplificadas o SAS. Ahorita la gran mayoría, no tengo el número, por supuesto ese dato debe existir, sino todas, la gran mayoría de sociedades comerciales nuevas que se crean en el país son SAS. ¿Por qué? Porque la SAS es una sociedad comercial que permite la creación de una empresa de manera muy rápida, con un capital que va desde un peso hasta lo que usted quiera, con la cantidad de socios que usted quiera, desde uno hasta cientos de socios. em, no tiene tantas limitaciones como la anónima, como la limitada, ¿no? Que tienen, digamos, una serie de limitaciones, que por supuesto todo tiene su pro y su contra, pero en realidad la flexibilidad que brindan las SAS es clave para promover el desarrollo de nuevas empresas en Colombia. Entonces, si a mí, en la gran mayoría, si casi 100% de situaciones que se acercan a mí me preguntan, Sebastián, ¿usted qué figura jurídica me aconseja para formalizarme? Yo siempre les digo, si es una sociedad comercial, es decir, con fin de lucro, es una SAS. No busque otra. Eso no tiene otra salida. Es una SAS. Ujú. Porque los estatutos le dan mucha flexibilidad, bueno, por todas las razones que les da ahorita. Ahora, hay otra cosa importante a tener en cuenta y son las ESALes. Las entidades sin ánimo de lucro son entidades, pues, que precisamente su función principal no es generar rentabilidad, sino tener un impacto social. Tienen sus pros y sus contras. Por ejemplo, una entidad sin ánimo de lucro no puede recibir inversión, puede recibir donaciones. Existe un malentendido, y este es un malentendido gigante que quisiera yo derrumbar acá, en que, por ejemplo, las fundaciones, es decir, las ESALes, no pagan impuestos, sí pagan impuestos, que les aplica un régimen diferente, pero pagan impuestos. ¿Mm? Entonces aquí la recomendación, si usted va a formalizar su empresa, es crear una SAS como sociedad comercial o eventualmente si está pensando en una fundación, en otro tipo
de esfuerzo emprendedor, una ESAL puede funcionar. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar los estatutos. ¿Qué otra cosa es importante tener en cuenta? La razón social. La razón social es como se llama jurídicamente la empresa, no es el nombre del aviso, ¿cierto? Y aquí vamos, bueno, más adelante también lo voy a nombrar, pero una cosa es la razón social, otra cosa es el nombre comercial, que son dos cosas completamente diferentes. Y les invito a hacer el ejercicio. Es, por ejemplo, cuando existía Justo y Bueno, la razón social de Justo y Bueno se llamaba, creo que mercadería, una cosa así, mercadería SAS. La razón social no era Justo y Bueno, ¿qué era? El nombre comercial. Ustedes en los estatutos y en Cámara de Comercio no van a registrar el nombre, van a registrar la razón social. Y muchas veces la pregunta que me hacen es, ¿y la razón social necesita ser igual al nombre comercial? La respuesta es no. Yo en la razón social me puedo llamar Empresa de Sebastián SAS, pero mi nombre comercial puede ser Almacenes Éxito, ¿sí? Y nada tiene que ver una cosa con la otra a nivel comercial, ¿cierto? Ahí lo que va a pasar es que ante la ley, eh, Mercadería Sebastián es dueño de Almacenes Éxito, por ponerles algún ejemplo. Él es dueño de la marca, pero la empresa se llama Mercadería Sebastián. Entonces, muchas veces se pegan unas enredadas. A ver si tengo por aquí adelante. Esta era la que les quería mostrar. Se pegan unas enredadas porque dicen, mi empresa se quiere o la quiero llamar, em, qué sé yo, Apple, por decir algo, y me meto a Cámara de Comercio y Apple ya existe. Eso no dice nada. Porque es que en la Cámara de Comercio usted no va a encontrar los nombres de las empresas, usted va a encontrar son las razones sociales de las empresas y eso es lo que tienen que tener en cuenta. Los nombres comerciales ya les voy a decir dónde los ubicamos. ¿Listo? Otra cosa a tener en cuenta en los estatutos es el código CIU, que es el Código de Clasificación Industrial Internacional Unificada o Uniforme. ¿M? Y básicamente son unos números que le dice que 4 a 6 dígitos, mm, según una clasificación, su actividad comercial, no sé, producción de café es la número 4428. Ya, eso ya, ¿sí? Son 4 dígitos, eso no sale de ahí y lo que hace básicamente es precisamente a nivel mundial, eso ayuda a unificar y a tener, por ejemplo, data. Pues no voy a decir que en tiempo real, pero pues sí data verídica de, por ejemplo, usted con ese código puede compararse con cómo está el sector cafetero en Malasia. Ujú. Pero también por ciertas, y esto es muy detallado, entonces de golpe no vamos a tratar acá y por eso es muy importante que usted sea experto en su sector en donde se está metiendo. El código o los códigos CIUS, algunos códigos CIUS tienen inmersos unas responsabilidades o unos beneficios tributarios específicos. ¿No? Entonces, por ejemplo, que para empresas de tecnología pueden haber ciertos beneficios. ¿Cómo hace el Ministerio de Hacienda o la DIAN para identificar empresas de tecnología? Con el código CIU. Entonces, ustedes lo que van a hacer es ingresar a Google y meter código CIU. Y dentro hay muchas opciones. Está la Cámara de Comercio, está la misma DIAN. Usted busca ahí y define o encuentra mejor cuál es ese código CIU que lo va a representar a usted. ¿Listo? Otro tema súper importante a la hora de crear una empresa son los socios. Los socios, pues yo lo que siempre digo y pues un poco mi experiencia me lleva a eso es que no es que existan malos socios, es decir, usted no es que me asocie mal, que bueno, etcétera, sino en realidad lo que existen son malos acuerdos, malos tratos y tratos que no son lo suficientemente em, claros, si se quiere. ¿M? No están las reglas de juego claras. ¿M? ¿Para qué?
pues para que no existan malos entendidos. Entonces los socios necesitan estar incluidos en los estatutos con todos los datos que allí se piden, nombre completo, número de cédulas, ciudad de residencia, país de residencia. Hay que definir la participación accionaria de cada socio, es decir, que a Sebastián le corresponde el 25%, que a este accionista le corresponde el otro 25%, que al otro el 50%, que bueno, etcétera. Pero hay que definir esa participación accionaria e incluir preferiblemente un acuerdo privado de accionistas. ¿Qué es un acuerdo privado de accionistas? Un acuerdo que hacen entre los socios por fuera de los estatutos y eso está consignado en una carpeta de accionistas que tiene pues la Cámara de Comercio, eso lo registra en la Cámara de Comercio. Y en ese acuerdo de accionistas, de pronto hay reglas muy particulares que no se ponen en los estatutos, pero que al estar en un acuerdo privado registrado ante Cámara de Comercio, esos acuerdos, pues al final del día terminan siendo eh, válidos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pueden incluirse ahí? Por ejemplo, entrega de acciones bajo unas condiciones específicas. Entonces, por ejemplo, a Sebastián le dicen, Sebastián, yo le voy a dar el 20%, pero se lo voy a entregar en un plazo de 2 años. Al terminar el año uno, yo le entrego el 10% si usted hizo esta y esta tarea. ¿Sí? Actividades estratégicas de la empresa. Y al terminar el año 2 le entrego el otro 10 y hace esto. Ese tipo como de acuerdos que son muy específicos. Ahí la recomendación siempre es asesorarse. ¿Listo? Entonces, una vez yo ya tenga los estatutos, usted va y los radica en la Cámara de Comercio. Creo que incluso el trámite puede ser virtual a través de la ventanilla. Si no, si usted requiere la asesoría personalizada, eso también se hace y ellos tienen, generalmente las cámaras de comercio tienen personas dedicadas a esto y le dicen, listo, está todo bien. Le entrega a usted la Cámara de Comercio algo que se llama el pre-RUT. El PRUT es un documento previo al RUT. ¿Qué es el RUT? El Registro Único Tributario. Es un documento como su cédula tributaria de alguna manera que dice cuál es la razón social, cuál es su NIT, quién es el representante legal y estas son las actividades comerciales, es decir, este es los códigos CIUS. Mm, la apertura después del proceso, lo que le dice el banco, lo que le dice, perdón, la Cámara de Comercio es váyase para el banco. Mm. Y lo que tiene usted que hacer es básicamente abrir una cuenta. ¿Listo? O sea, el banco la Cámara de Comercio le dice, tiene que irse a abrir una cuenta. ¿Sí? La pregunta me la hacen frecuentemente y me dicen, "Em, ¿es obligatorio que una vez creado, creada la empresa, se tiene sí o sí que crear una cuenta en un banco? La respuesta es sí. Esas son las reglas de juego. Así jugamos en Colombia. No es negociable, hay que hacerlo. ¿Mm? La apertura de cuenta es un sistema básicamente, pues a nivel de transparencia de la gestión financiera de una empresa que le permite tener completa trazabilidad y de nuevo transparencia del manejo de los recursos. Entonces usted se va para el banco X o y abre la cuenta. ¿Mm? De ahorros o corriente y bajo las condiciones pues que mm, el mismo banco le entregue o usted acepte. Ya con esa cuenta creada, usted le van a dar una certificación de la cuenta, un número de cuenta, etcétera. Ahí es donde usted se va para la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. En la DIAN usted lo que va a pedir es el RUT final, su RUT definitivo, porque acuérdense que acá la Cámara de Comercio les entregó el pre-RUT. La DIAN les va a entregar el RUT ya final, en donde está, que es típicamente el mismo documento que les entregaron en la Cámara de Comercio, pero este ya es el definitivo, y ya con eso digamos que la empresa está creada y ahí pide también algo que se llama, esto no es, a ver, eso se tiene que hacer, por supuesto, ahora por temas de facturación electrónica, por supuesto, pero no tiene que hacerse inmediatamente se crea la empresa. Sí, esto puede ser ahí mismo o puede ser unos días, meses después. ¿Mm? Y es una resolución de facturación en donde la DIAN le dice, usted está autorizado de emitir de la factura cero a la factura 10.000.
¿A través de qué sistema? Facturación electrónica, sistema POS, bueno, etcétera. Ya con estos documentos usted dijo, ya la coroné, ya tengo una empresa creada y ahí lo que tiene que hacer es volver a la Cámara de Comercio. Y esto ya digamos que volver no es físicamente ir de nuevo, sino unos días después la Cámara de Comercio le va a entregar algo que se llama la matrícula mercantil y el certificado de existencia y representación legal, que es un documento que contiene parte de los estatutos, contiene la actividad comercial, contiene toda la información comercial de la compañía. Y en este momento usted terminó su proceso de formalización de entrada y tiene una empresa legalmente creada en Colombia. Luego viene entonces la formalización de insumos. La formalización de insumos se refiere em, a cómo existen diferentes insumos para hacer que la empresa opere, digamos, de manera normal. ¿Qué tipo de insumos? El talento humano, ¿no? Aquí básicamente estamos hablando que al talento humano, es decir, a los empleados, si son empleados, ¿sí? Porque puede que no sean empleados, puede que sean contratistas. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Acuérdense que en Colombia uno puede contratar una persona em, con un contrato laboral y con todos los elementos de ley, y ahí regula el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Listo? Pero también usted puede contratar una persona en función de contratista que regula es el Código de Comercio. Hay que tener mucho cuidado entre los dos, ¿sí? Porque la línea es muy delgada, ¿sí? Usted no puede exigir horario a un contratista, porque si usted exige, perdón, horario a un contratista, inmediatamente se convierte en un empleado y usted como empresa debe entregarle todos estos beneficios. Pero entonces, volviendo acá a la formalización de insumos, es que usted debe inscribir al colaborador a la ARL, a la Caja de Compensación Familiar, inscribir a la empresa y pues por ende al colaborador a la EPS, inscribirlo a un fondo de pensiones a cesantías, inscripción en la planilla de pago y pues obviamente hacer los pagos de la seguridad social de los colaboradores todos los meses. Esta es la formalización de insumos. Ahora, ¿una empresa puede tener la formalización de entrada y no de insumos? La respuesta es sí. ¿Mm? Les voy a poner un ejemplo. Hagan de cuenta que yo creo una empresa, me fui a la Cámara de Comercio, tengo el RUT, tengo la cuenta, tengo el certificado de existencia y representación legal y yo soy mi único colaborador dentro de mi empresa. Pero yo no soy un empleado para mi empresa. Yo soy un contratista para mi empresa. ¿Mm? Y en ese sentido yo me pago a mí unos honorarios, no me pago un salario. Y la empresa no me inscribe, a pesar de yo ser el único socio y ser el único colaborador, etcétera, yo no inscribo a la empresa en una caja de compensación familiar, ni en una EPS, ni en unos fondos. Ahí la obligación, de alguna manera la obligación, pero la responsabilidad más bien es mía como contratista. De nuevo, hay que tener mucho cuidado en la diferencia entre un contratista y un empleado, porque ahí la, mm, la línea es muy delgada. ¿Listo? Pero entonces sí puede existir, sí puede existir. En la formalización de insumos también, perdón, también está el concepto de uso de suelo. ¿M? El concepto de uso de suelo es requerido por la Secretaría de Planeación, bien sea distrital para el caso de Bogotá, pero seguramente cada territorio tiene su Secretaría de Planeación, bien sea distrital o municipal o departamental, y dependiendo de la legislación y la jurisdicción que aplique. Pero es básicamente una autorización que le da esa Secretaría de Planeación para desarrollar X tipo de actividad específica en ese terreno en específico en donde está. ¿Esto aplica para absolutamente todas las empresas? La respuesta es no. ¿Mm? Es decir, yo puedo tener un servicio, no sé, una oficina de asesorías legales en un edificio de oficinas y no necesariamente. Es decir, no tengo que ir a la Secretaría de Planeación a decirle, oiga, usted me deja tener mi oficina ahí, no.
Generalmente el concepto de uso de suelo está asociado a actividades de comercio, a actividades de entretenimiento como bares, cafés, etcétera, a actividades de alimentación o actividades como de alto impacto, conciertos, etcétera. El proceso, de nuevo, es muy particular a cada territorio. Yo aquí no les puedo decir porque aquí tenemos muchos jóvenes de Colombia, y si bien la autorización es la misma, el trámite cambia por territorio. Entonces aquí la invitación que yo les hago es a irse en caso de tener, por ejemplo, un proyecto asociado a un restaurante, a un bar, a una cafetería, a, a qué más, no sé, un lavadero de carros, a, bueno, cosas que requieran como atención al público masivo, temas de salud, hospitales, etcétera. Eso requiere un concepto de uso de suelo. ¿Mm? Entonces la invitación es que si tiene ese tipo de proyectos, se acerca a la Secretaría de Planeación y les dice, oiga, yo tengo este proyecto, quiero hacerlo en tal dirección y ahí con toda seguridad les dan el paso a paso de cómo hacer esa formalización de insumos en cuanto al concepto de uso de suelo en Colombia, perdón, en Bogotá es relativamente sencillo porque existen, bajo el plan de ordenamiento territorial, existen unas zonas que están autorizadas a través de unas normas, digamos, urbanísticas, están autorizadas para desarrollar ciertas actividades específicas. Es decir, yo no puedo poner un bar en un barrio residencial. Yo no puedo poner un centro comercial en un barrio residencial. Debo tener unas autorizaciones, pues más que autorizaciones, es unas validaciones de que ahí sí se pueden. Aquí no lo autorizan. Aquí simplemente le dicen, ah, sí, el plan de ordenamiento territorial dice que ahí sí puede haber un restaurante. ¿Listo? De nuevo, la invitación es a que se vayan a los entes territoriales que ellos les dan guía en realidad del proceso en este caso. Y por último está la formalización de procesos. La formalización de procesos es muy o está muy conectada ay, perdón, está muy conectada a la actividad comercial. Acuérdense ese código SIU que ustedes definieron al principio. ¿Mm? En el código SIU, que por ejemplo su actividad es elaboración de mermeladas. No sale así específico en el código SIU, simplemente un ejemplo. En formalización de procesos, usted necesita revisar cuáles de esos procesos le aplican a su proyecto. ¿Mm? Voy a escribir muy brevemente estos que salen aquí y más adelante hay un par que quiero hacer como énfasis, pero INVIMA es requerido para todo lo que corresponde a alimentos empacados, procesados para la venta, medicamentos y equipos médicos. El ICA, por ejemplo, tienen proyectos para productos de consumo animal, como alimentos y medicamentos de consumo animal deben tener la resolución del ICA. El concepto de bomberos está asociado a el desarrollo de actividades comerciales. Este está muy relacionado con el concepto de uso de suelo y es, usted necesita un concepto de bomberos, también este es muy particular del territorio, entonces la invitación es a que indaguen dentro de su territorio cómo funciona, pero el concepto de bomberos es que los bomberos de su zona, de su municipio, de su ciudad, hacen una revisión de las condiciones del establecimiento y le dicen, oiga, las rutas de evacuación deben quedar por acá, los extintores deben quedar acá, los primeros auxilios acá, la camilla, no sé qué. Y esto se hace de nuevo para actividades que típicamente están abiertas al público. ¿M? Teatros, salas de conciertos, cines, centros comerciales, restaurantes, cafeterías, bares, etcétera. Hay unos requisitos sanitarios que, por ejemplo, deben cumplir los restaurantes, requisitos sanitarios como el carnet de manipulación de alimentos, el lavado de tanques, fumigaciones, etcétera. El registro único de proponentes para aquellas empresas que quieran licitar con el Estado, avisos y tableros. Ese es un impuesto que para el caso de Bogotá es pagado a la Secretaría de Ambiente, que es básicamente el permiso y pues la licencia que le da en este caso la alcaldía o las alcaldías de poner un aviso afuera. O sea, usted no puede poner un aviso afuera sin avisar. ¿Mm? Mm, Valga la redundancia. Asimpro, todo lo asociado a música, es decir, si ustedes van a poner un televisor, hay que avisar a Asimpro. Música, hay que avisar a Asimpro por derechos de autor. Entonces se paga
anualidad y el registro de nombre. Listo, que ya lo vamos a ver. Para el caso del INVIMA. El INVIMA, como les decía, estamos hablando de alimentos, alimentos y bebidas, medicamentos y equipos médicos. Ya vamos a explorar un poquito en la plataforma del INVIMA para que ustedes se guíen. Pero básicamente, ¿qué incluye si su actividad comercial está asociada a alguna de estas? Usted necesita INVIMA. Si se dedica a la pesca y o acuicultura, a las bebidas alcohólicas, a otros alimentos y bebidas y a la carne, debe tener un registro INVIMA. Por ejemplo, si la carne está empacada, si el pescado está empacado, debe tener un registro sanitario emitido con el INVIMA, que ya les vamos a mostrar un poquito cómo es el procedimiento en línea. Si quieren desarrollar una nueva línea de, qué sé yo, de vino, de cerveza, también se necesitan registros sanitarios. Otros alimentos y bebidas, como por ejemplo, tanto que hemos hablado acá, por ejemplo, de los cafés, de las mermeladas, de otras bebidas, están ahí. Si usted quiere comenzar a vender empanadas en supermercados, usted necesita un registro sanitario. Tortas empacadas necesita un registro sanitario. Para medicamentos y productos biológicos, estamos hablando de biológicos y síntesis, medicamentos homeopáticos, sangres y hemoderivados y todos los derivados del cannabis, se necesita un registro sanitario también. Entonces, si su proyecto está asociado con alguno de estos, temas de cosméticos, aseo, higiene, también cosméticos, plaguicidas, higiene doméstica y absorbientes de higiene, por ejemplo, los limpiadores de pisos, ¿m? Las cremas dentales, las cremas para la cara. Todo eso necesita tener un registro sanitario. Y los dispositivos médicos y biomédicos, reactivos de diagnóstico y componentes anatómicos. ¿Eso cómo se ve? Entonces, ¿cómo puedo profundizar un poquito esa información en la página del INVIMA? En realidad, la página del INVIMA, permítanme un segundo, es muy completa. Aquí está. Y la página del INVIMA me dice a mí, si yo tengo este proyecto, es muy clara, en realidad es una página muy clara. Si yo tengo este proyecto, ¿qué tipo de información y de trámites debo desarrollar yo? Entonces, aquí entran en pima.gov.co y en la página, en la parte inferior, miren que se encuentran las cuatro categorías de productos vigilados por el INVIMA. ¿Listo? Entonces, comencemos acá con alimentos y bebidas. Y en alimentos y bebidas ustedes se van a encontrar cinco subcategorías. Y por cada una de estas categorías, por ejemplo, entremos a carnes. En carnes me dice cuáles son esos requerimientos específicos por cada uno de los productos. Entonces, autorización sanitaria y de buenas prácticas. Entonces me dice aquí, la autorización sanitaria es un procedimiento, ¿listo? Formatos y guías. Entonces, aquí me dice todo lo que yo debo tener. Si yo, por ejemplo, tengo, vamos a poner aquí un ejemplo, eh, este, establecimientos acondicionadores de carne y productos cárnicos. Aquí lo que me va a abrir es un documento que ya les voy a mostrar. Lo está descargando. Ya les voy a compartir mi pantalla. Y es un documento que me dice a mí específicamente qué debo hacer si mi proyecto y si mi emprendimiento tiene ese o está mejor en esta categoría. Entonces ellos lo llaman un acondicionador. Este es un formato de evaluación y como formato de evaluación, entonces yo necesito pues cumplir con todo. Nombre y código del establecimiento, fecha de elaboración. Bueno. ¿Mm? Entonces mira, todo, si yo me voy a dedicar a esa actividad, yo necesito tener todo esto desarrollado. ¿Mm? Localización, accesos, diseño y construcción, sistema de drenajes, ventilación, iluminación, ¿sí?
Más abajo, miren, aquí habla del plan de ordenamiento territorial que cuenta, digamos, con esa autorización, el permiso correspondiente que se encuentra localizado, es decir, diseño y construcción. Aquí para cada una de las actividades ustedes van a encontrar este tipo, este tipo de documentos. ¿Listo? Vamos a otra. Vamos a otra. Vamos, por ejemplo, a otros alimentos y bebidas, que esa es muy común. Mire que pasa lo mismo. Entonces, autorización de aditivos de alimentos, eh, de incentivos profesionales. Bueno, entonces vamos a entrar acá. Al final del día, usted lo que va a tener que hacer es cumplir con todos. Es decir, aquí le estamos dando clic a unos, pero usted tiene que revisarlos absolutamente todos. Mire los formatos y trámites. O sea, todo debe estar acá. Vámonos a este. Entonces, mira, aquí hay registro, permiso, notificación sanitaria, la clasificación de riesgo, el registro sanitario, la clasificación de riesgo. Esto es muy interesante porque me va guiando a mí muy al detalle lo que debo cumplir. Vamos de nuevo con las certificaciones de buenas prácticas de manufactura, etcétera, y vamos a lo mismo. Metámonos de nuevo aquí a este, miren. Es súper importante que ustedes revisen, claro, esto ustedes lo ven muy amplio, pero en realidad si yo voy a hacer cafés, pues ya sé a dónde tengo que entrar y tengo que entrar acá, ¿sí? Pero, em, pero mire, entonces acá, por ejemplo, formato de solicitud de trámites y visitas, guía para la solicitud, y ustedes descargan el que corresponda y ya les voy a proyectar el que descargamos, que básicamente es un poco lo mismo. Ese es es un formato de solicitud de visita, ¿m? Los productos que elabora, bueno, etcétera. Esto es con el que evidentemente usted solicita la visita al INVIMA. Vamos a explorar otros. Entonces, por ejemplo, mm, listo. Aquí les muestra, por ejemplo, toda la normatividad. Esta normatividad es clave y es de verdad muy, muy, muy importante que la revisen. Em, Vamos aquí a ver este. Ah, este sí me lo abrí acá. Entonces, miren, otra vez. Es una lista casi de chequeo, una introducción, las buenas prácticas de manufactura, bueno, de fabricación, las condiciones de fabricación que deben tener los productos. ¿Listo? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, este es un proceso del que si tengo temas de nuevo de alimentos, medicamentos, cosméticos o dispositivos médicos, debo tener em, muy, 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 muy claro para precisamente no cometer errores que al final del día pueden costarle, no necesariamente desde el punto de vista monetario, pero sí pueden costarle bastante, bastante, bastante caro al emprendimiento. ¿Listo? Entonces, aquí, si alguno de ustedes tiene proyectos asociados, de nuevo, a alimentos, cosméticos, dispositivos médicos, em, o alimentos y bebidas, es muy importante que entre a la página y lea absolutamente toda, 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 toda la regulación. ¿Listo? Ya para ir cerrando, perdón, hay un tema que lo tratamos al principio y quiero que volvamos a tratar ahorita y es el tema de los nombres. Entonces recuerden que una cosa es la razón social y otra es el nombre comercial y que muchas veces dicen, oiga, Sebastián, pero es que yo me quiero llamar en Cámara de Comercio Apple y Apple ya sale ocupado en Cámara de Comercio. Entonces ahí es donde ustedes se acuerdan de mí y dicen, ah, pero es que de verdad que Sebastián me dijo que una cosa es la razón social y otra el nombre comercial. La razón social se registra en Cámara de Comercio.
pero el nombre comercial se registra en la Superintendencia de Industria y Comercio, que son dos cosas completamente diferentes. A mí me gusta definirlo así. La razón social es la que sale en la factura, es la que sale en el RUT, en la Cámara de Comercio, pero el nombre comercial es el que sale en el aviso, es la marca, es el que sale en la etiqueta. Ese es el nombre comercial. Y el nombre comercial, entonces, yo aquí les voy a compartir mi pantalla. Lo podemos verificar a través de la página de la Superintendencia de Industria y Comercio. Haciendo esta búsqueda, le ponemos SIC, homonimia, y aquí le sale consulta de bases de datos o marcas. ¿Listo? Ingresan y aquí hay diferentes buscadores. Podemos darle aquí. ¿Listo? Entonces acuérdense la ruta, le dan Google, SIC, homonimia, marcas, bases de datos, y aquí le dan en signos distintivos. Y en signos distintivos vamos a hacer un ejercicio. ¿Listo? Vamos a hacer el ejercicio de buscar, por ejemplo, D1, los supermercados D1. ¿Listo? Y le tengo que dar búsqueda avanzada. Si yo le doy búsqueda acá, en realidad, si ven que me sale el número de expediente y yo lo que no estoy buscando es el número de expediente, sino es otra cosa. Entonces tengo que darle búsqueda avanzada y en búsqueda avanzada le doy aquí en denominación y pongo D1 o la marca que esté buscando, la marca que ustedes tengan en mente y le dan buscar. Y aquí le sale, mire. Entonces, aquí hay varias cositas. Entonces, mire, aquí hay una que se llama D1 de la clase 41. ¿Qué es esta clase? Es una clasificación que se llama la clasificación NISA, que son unos números asociados a unas actividades. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esta clase 41 es diferente a esta clase 35. Entonces, por eso es posible, aunque miren que aquí si sale caducado, es decir, que esa marca se registró en algún momento, pero ya no existe. Pero eventualmente podrían existir dos de unos, una asociado a temas de comercio y otro asociado a temas de tecnología. ¿Sí? Pueden existir, pueden existir. También va a ser un proceso muy complejo, ¿no? Porque van a ser la misma denominación, o sea, el mismo nombre, logos parecidos, etcétera. Entonces, miren que aquí me salen los diferentes de unos. Veamos, hagamos una comparación. Cojamos este. Miren que está registrada hasta el 23 de agosto del 2030, clase 45 y número de Gaceta. El número de Gaceta es el número de la revista de la Superintendencia de Industria y Comercio en donde salió publicado. Veamos el expediente. Entonces miren lo que me sale. ¿Mm? El apoderado, bueno, este es el abogado. ¿Quién lo solicita? De uno SAS, acuérdense, la SAS. Entonces, en este caso, el nombre comercial es la misma razón social. ¿Listo? Aquí sale la dirección física. Entonces, miren la clase. Recuerden esto. Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina. Esa es la que tiene de uno registrada. Ahora veamos esto. Entonces, mire que tiene la clase 35, pero también tiene la clase 43. Veámosla. Entonces, miren, tiene el mismo apoderado, el mismo solicitante, el mismo titular, pero miren lo que cambia. Mm. ¿Qué hizo de uno? Registrar su nombre asociado a dos clasificaciones, dos actividades comerciales diferentes. ¿Se puede? Sí, evidentemente sí se puede. En este caso, servicios de restauración, alimentación y hospedaje temporal. Pues por supuesto, el que le aplica es el tema de alimentación. Y vamos a ver el otro de uno, este, que miren que está registrada hasta el 31 de octubre de 2031, pero es la clasificación 42. Esta está interesante de analizar. Veámosla. Apoderada, que está de primero, y veamos
Mire, la clase 42. Servicios de suministro de acceso a directorios, índices y bases de datos en línea. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que pueden existir dos marcas de una asociada a temas de alimentación y otra asociada a temas aparecer como de servicios de tecnología, y no hay ningún problema. Aquí lo importante es verificar que esta denominación, ¿dónde sale? Aquí está, que esta denominación no coincida con esta clasificación. Si coincide, le van a negar el registro. ¿Listo? Hay otro tipo de procedimientos que hay que tener en cuenta. Digamos que los que acabamos de ver son los más importantes, pero a nivel mundial, por ejemplo, se está hablando mucho de las empresas B, ¿m? De las empresas BIC, del beneficio de interés colectivo, que son empresas, sociedades comerciales que necesitan cumplir unos temas muy específicos, ¿sí? Para mostrar que están generando un impacto social positivo y y poder tener, perdón, ese apellido Vic. Em, en resumen, un poco lo que quería que charláramos el día de hoy es, o que pues nos lleváramos también el día de hoy, es que la formalización de nuevo, lo vamos a hablar de nuevo, la formalización es, acuérdense que es un proceso que necesito conocer muy bien mi sector para ver qué tipo de regulación aplica para mi sector, ¿sí? En temas tributarios, pero también en temas de registros sanitarios, de permisos, etcétera. Y que dependiendo de eso, me em, ir, puede ser mi camino un poquito más fácil. ¿M? Para cerrar una reflexión muy rápida, a mí siempre cuando se me acercan a pedirme alguna mentoría en temas de registros de marca, de empresas, yo siempre le pregunto a usted para qué quiere crear su empresa. O sea, ¿cuál es su propósito? Si el propósito es crear una empresa por el hecho de que tengo una empresa creada en Cámara de Comercio, no la cree. No tiene que crearla y no tiene que crearla por una simple razón, por el hecho de usted tener una empresa creada en la Cámara de Comercio, usted ya tiene que estar presentando, quizá no pagando, pero sí presentando unos impuestos, renovando una matrícula mercantil. Mm, Y si usted no conoce y o no tiene el capital para renovar la matrícula mercantil, para bueno, las cosas que hay que hacer, pero en realidad es un proceso que por el momento no es necesario y que por el contrario recuerden que la legislación colombiana a ustedes como personas naturales les permite desarrollar actividades comerciales, es decir, vender productos, comercializar productos, elaborar productos con ciertas limitaciones, sí, pero se puede hacer. em, y que como personas naturales no tienen los compromisos que sí tiene una persona jurídica. ¿M? Aquí la invitación, por supuesto, esto es solo una guía, pero cuando se decidan hacerlo, asesórense muy bien y tomen, como siempre, las mejores decisiones, porque acuérdense que emprender es siempre, todo el tiempo, tomar decisiones. Entonces, como siempre, a todos y todas, muchísimas gracias por la atención prestada y nos veremos en una próxima ocasión. Chao, chao.